Buenas tardes, mi nombre es Marta Martínez, soy ginecóloga, trabajo en el Hospital Regional Universitario de Málaga, en España, y pertenezco a la Junta Directiva de la Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia. Desde la asociación lo primero que queremos hacer es agradecer a la Asociación Médica de Oriente que haya contado con nosotros para este seminario y para compartir conocimientos entre todos. Sin más dilación, pasamos a lo que es el objeto de nuestro seminario, que es hablar sobre el cribado de cáncer de cervix para el virus del papiloma humano. Miren, el cáncer de cuello es un problema de salud pública y tanto es así que en noviembre del 2020 la Organización Mundial de la Salud hizo un llamamiento a todos los países a nivel mundial para que se cumplieran una serie de objetivos en el 2030 por medio de la estrategia 90-70-90. ¿En qué consistía esa estrategia? Pues bueno, para eliminar el cáncer de cuello, que supone que alcanzar una incidencia de menos de 4 casos por 100.000 mujeres año, debería en el año 2030 el 90% de las adolescentes menores de 15 años deberían estar vacunadas con una pauta completa frente al virus del papiloma. El 70% de las mujeres en edad media deberían estar cribadas con una prueba altamente sensible y el 90% de las mujeres con lesiones cervicales premalignas deberían estar tratadas. Eh, ¿qué, ¿En dónde estamos? Podríamos preguntarnos y qué es lo que qué camino nos queda para recorrer y llegar a ese objetivo en el 2030. Pues miren, en el año 2019 solamente el 55% de los países que pertenecen a la Organización Mundial de la Salud tenían implementado programas de vacunación en niñas menores de 15 años. Estos países sobre todo estaban en Europa y en América. Y también es verdad que en los países de bajo y medios recursos, pues la implantación no era como tal, aunque sí que es cierto que a partir del 2019 se hizo un gran esfuerzo por ponerlos en marcha. Sin embargo, actualmente solamente 2 países a nivel mundial alcanzan cobertura del 90%. La mayoría de ellos pues, están en una primera dosis, en una cobertura de un 53% y es más baja, incluso en cuanto a cobertura de dosis completa. Y a nivel mundial, la cobertura de vacunación frente al virus del papiloma humano es de un 15%. ¿Esto qué significa? Pues que tenemos todavía muchos deberes por hacer en cuanto a prevención primaria. ¿Y qué pasa en cuanto a prevención secundaria, en cuanto a cribado de las lesiones precancerosas, las lesiones que producen el cáncer de cuello uterino? Pues verán, en el 2010, en el 2022, la Asociación Española, nuestra asociación, la Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia, publicó una guía en la cual había un total cambio de paradigma en cuanto en cuanto al diagnóstico de estas lesiones precancerosas y su tratamiento, ¿vale? Para prevenir el cáncer de cuello. Si bien antes todo lo que era el cribado está basado en lo que se hacía después de hacer una citología, de tener una citología con una alteración, el hecho de que la determinación del virus del papiloma y el COTES, es decir, utilizar la citología conjuntamente con la determinación del virus, mejorara la estrategia en cuanto a screening de estas lesiones, este hecho hizo que se hiciera este cambio de paradigma que consiste en establecer conductas
a partir de un riesgo, ¿vale? Se estableció un riesgo inmediato y también a los 5 años de diagnóstico eh, de diagnóstico, el riesgo inmediato o el riesgo, perdón, a los 5 años de tener una lesión CIN3 más. ¿Cómo se estableció este riesgo? Bueno, pues se tuvo en cuenta los estudios publicados en la asociación, por la Asociación Americana de Patología Cervical y Colposcopia. Estos estudios estaban basados en unas cohortes amplísimas de 1,5 millones de mujeres. Fue el estudio Kaiser permanente y en estas cohortes lo que se hizo fue hacer un screening mediante determinación del virus del papiloma y citología cérvico-vaginal. Este screening se hizo en un tiempo prolongado y se vio cómo se establecieron unos riesgos y las conductas que había que realizar en función de los riesgos inmediatos y a los 5 años que tenían estas pacientes de desarrollar una lesión premaligna. De tal forma que por debajo de un determinado riesgo, que era el 5%, pues hacía un seguimiento que podía ser al año, a los 3 años o bien a los 5 años, y por encima de un 5%, a las mujeres se les derivaba a colposcopia. ¿Por qué se obtuvo o por qué se tuvo en cuenta este valor del 5? ¿Vale? Que aquí, como vemos, está puesto el 4, pero no es el 5%. A partir del 5% de riesgo inmediato de CIN3 más, se derivan las pacientes a colposcopia para diagnóstico y tratamiento. ¿Qué se tuvo en cuenta para este 5%? Pues bueno, se tuvo en cuenta, por una parte, el estudio publicado en la Asociación Americana de Patología Cervical y Colposcopia, ¿vale? Pero también se tuvo en cuenta los recursos disponibles que tenemos aquí en España, así como también las conductas clínicas a las cuales nosotros estábamos acostumbrados. Lógicamente, la guía es una guía dinámica que acaba, como si dijéramos, acaba de nacer, pero que paulatinamente, pues seguramente irán surgiendo cambios. Pero lo más importante y con lo que tenemos que quedarnos en cuenta ahora mismo es que a igual riesgo de tener una lesión o bien de desarrollar una lesión CIN3 más a los 5 años, estableceremos las mismas conductas, ¿vale? Eso es el paradigma y el cambio fundamental que tenemos en cuanto al cribado de cáncer de cuello. ¿Y qué es un cribado? Pues miren, un cribado es una actividad orientada a la detección precoz de una enfermedad que tiene un diagnóstico y un tratamiento temprano y que se va a ofrecer a una población susceptible de tener dicha enfermedad. En el caso del cribado de cáncer de cuello uterino, la actividad está orientada a detectar una lesión premaligna con capacidad de progresión. Y vamos a realizar este cribado en mujeres asintomáticas, ¿vale? Importante, importantísimo tener en cuenta que nosotros no queremos detectar mujeres con infección por virus del papiloma humano, ¿vale? Porque muchas veces tendremos mujeres que están infectadas con infecciones transitorias que no van a llegar a ninguna parte. Nosotros lo que queremos detectar son neoplasias intraepiteliales que tengan capacidad de transformación, que sean lesiones premalignas, y lo que queremos hacer es disminuir con ello la incidencia y mortalidad del cáncer de cuello uterino. Perdón. ¿Y por qué? ¿Y por qué podemos cribar el cáncer de cuello? ¿Es posible cribarlo? ¿Lo estamos haciendo bien? Si lo hacemos, pues miren, en 1968 dos autores, Wilson y Jürgen, establecieron una serie de criterios por lo que se establecía que una enfermedad cumplía eh, criterios para poder hacer un cribado, ¿vale? Valga la redundancia. Primero, la enfermedad debería ser un problema de salud importante y como he dicho anteriormente,
Eh, el cáncer de cuello es un problema de salud pública, es el tercer cáncer más frecuente entre las mujeres y anualmente se diagnostica más de medio millón de cánceres de cuello y mueren más de un cuarto de millón de mujeres por esta enfermedad. La historia natural del cáncer de cuello debe ser conocida y verdaderamente conocemos la relación del cáncer de cuello con la infección persistente del virus del papiloma humano. También debe tener una fase de latencia identificable y prevalente, ¿vale? Y sabemos que existen lesiones precursoras, que son las lesiones intraepiteliales, que están en las mujeres sexualmente activas y que nosotros las podemos detectar bien por la determinación del virus del papiloma humano, porque casi 2 millones presentan una infección por el virus del papiloma humano, y porque casi medio millón de mujeres también, mujeres sexualmente activas, también presentan una citología anormal. Los criterios para el diagnóstico deben estar bien establecidos y lo están, en el sentido de que existen programas de cribado que actualmente, al menos en España, están en revisión y queremos pasar de un cribado oportunista a un cribado poblacional, ¿vale? Y modificando también lo que son las pruebas de cribado. Y el tratamiento, lógicamente, si nosotros tratamos a las pacientes en fase subclínica, este tratamiento debe ser más efectivo que el tratamiento después de un diagnóstico clínico, ¿vale? Obvio. Y sí que existen numerosos estudios poblacionales que muestran una disminución en cuanto a la incidencia y mortalidad de cáncer de cuello uterino gracias a estos programas de detección y tratamiento precoz, ¿vale? De estas lesiones. Lógicamente, el cribado tiene también una serie de daños potenciales, ¿vale? No solamente hay beneficios. Ojo con no utilizar correctamente las pruebas. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos la determinación del virus del papiloma humano en chicas muy jóvenes, en chicas menores de 30 años, pues vamos a sobretratar y sobrediagnosticar lesiones no transformantes, lesiones transitorias por infecciones por el virus transitorias. Y ese sobretratamiento que nosotros hacemos con una conización cervical puede llegar a producir un incremento, y de hecho lo hace, de la morbilidad obstétrica, ¿vale? Sobre todo cuando aquellas mujeres que hacemos dos o tres conos, o tenemos que hacer 2 o 3 conos. Ojo, porque también es inevitable que haya retraso en el diagnóstico porque a veces ocurren falsos negativos y también todos estamos, bueno, todo lo vemos en nuestra consulta, como se produce molestia física cuando nosotros hacemos la determinación de la citología o la determinación del virus del papiloma humano, y esto se podría disminuir si fueran posibles, cosas que aquí, por ejemplo, en España ya hay estudios pilotos para utilizar la autotoma con la determinación del virus del papiloma humano, no así con la citología, ¿vale? Que podría disminuir resultados, estos riesgos, perdón. Y una cosa súper importante que tenemos que tener en cuenta es que la ansiedad que nosotros podemos provocar ante un resultado anormal de una prueba VPH o de una citología. Debemos hablar con la paciente, debemos informar lo que significa ese resultado para que bueno, intentar disminuir en la medida de lo posible la ansiedad que tienen o que pueden tener estas pacientes. Miren, antes les he comentado cómo hasta hace muy poquito, por lo menos aquí en España, e incluso todavía tenemos lo que es un cribado oportunista en determinadas comunidades autónomas. Es un cribado en el cual bueno, la paciente aprovecha que va al sistema sanitario y de esta manera se capta a la paciente. También son pacientes que siempre son las mismas, que reiteradamente acuden a los centros de salud para hacerse sus pruebas, pero luego queda un reducto de mujeres que nunca alcanzan ese cribado, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de una cobertura inadecuada
bueno, en las cuales tampoco hay control de calidad muchas veces de las pruebas de cribado. Hay protocolos que son diferentes entre cada centro y no hay un registro del proceso y existe una falta de monitorización. Frente a ello, se está intentando poner en marcha lo que es un cribado poblacional, ¿vale? En el cual se utiliza una base censal para captar a toda la población diana, ¿vale? Incluso un sistema de rellamada para aquellas pacientes que no acudan, ¿vale? Y de esta manera garantizar la equidad y para poder llegar a una cobertura adecuada superior al 80%, ¿vale? Lógicamente, las técnicas que nosotros ofrezcamos tienen que ser técnicas validadas con un control de calidad, cosa que es imprescindible, ¿vale? Lógicamente, tiene que haber un circuito propio de derivación, de seguimiento y de tratamiento de aquellas pacientes que tienen una lesión y debemos monitorizar y registrar el proceso. ¿Y todo ello por qué? Pues porque es la única manera que tenemos de aumentar la cobertura y de esta manera disminuir el cáncer invasivo, ¿vale? Antes les había comentado algo, ¿vale? Y es que en España en el 2018 se publicó en el Boletín Oficial del Estado, ¿vale? Un proyecto de orden por el que se modificaban eh, unos anexos de un Real Decreto, ¿vale? Un Real Decreto del 2006 y lo que se quiere es hacer un cambio de un modelo de un cribado oportunista a un cribado poblacional. Con este privado, lo que se haría en mujeres entre 25 y 34 años, pues se haría una citología cada 3 años y en mujeres a partir de los 35 años, de los 35 a los 65, se haría la determinación del virus del papiloma humano cada 5 años. Si este virus fuera positivo, pues entonces se haría un triaje con citología. De tal forma que si la citología es negativa, se repetiría la determinación del virus al año y si la citología fuera positiva, pues entraría en el protocolo específico. Se supone que en los primeros 5 años después de este, de esta orden, ¿vale? Pues deberían estar empezando a implementarse este cribado para llegar a su implementación y su cobertura del 100% en los 10 años posteriores a su publicación, ya 2028-2029. Ahí estamos, ¿vale? Y bueno, ¿por qué lo iniciamos a los 25 años? Porque antes no tiene sentido. Y esto, por favor, súper importante. Las niñas jóvenes van a tener infecciones por el virus del papiloma humano y van a tener lesiones no transformantes que se van a eliminar y por lo tanto no merece la pena sobrediagnosticar y sobretratar estas lesiones que tienen escaso potencial maligno. Además, la incidencia de cáncer de cuello por debajo de estos años es muy baja y no tiene ningún sentido, no hay ningún beneficio en intentar reducir esta incidencia. Ahora bien, que ya aquellas mujeres entre los 25 y los 65 años, vamos a hacer un cribado que va a ser entre los 25 y los 34 años, utilizaremos la citología cada 3 años, ¿vale? Porque el valor predictivo, valor predictivo negativo de la prueba nos permite hacer eh, este cribado cada 3 años y sin embargo entre los 35 y los 65 años pues utilizaremos la determinación del virus del papiloma humano con un intervalo de seguridad de 5 años, ¿vale? Intervalo de seguridad que también está determinado por el valor predictivo negativo de la prueba. Y después de los 65 años, pues bueno, después de los 65 años, si la paciente ha sido correctamente cribada, pues la probabilidad de que tenga un cáncer pasado ese tiempo, pues es mínimo, ¿vale? Con lo cual, a partir de los 65 años desaparece el cribado. Ojo, estamos hablando de salud pública, ¿entendido? Bueno, vamos a ver. A la hora de establecer un cribado, nosotros lo que queremos es tener una prueba muy sensible. ¿Por qué? Porque no queremos que se nos escape ningún paciente enfermo, ¿vale?
Entonces, en un paciente con una lesión precancerosa. Entonces, una prueba muy sensible también lleva que vamos a tener muchos falsos positivos. Entonces necesitamos una prueba de triaje que nos permita discriminar esos falsos positivos, ¿vale? Pues bueno, eh, anteriormente la prueba que nosotros utilizábamos era la citología, ¿vale? Que era una de las pruebas que existían para el cribado o que existen para el cribado del cáncer de cuello uterino. Tenemos citología convencional, en base líquida o en base líquida con lectura automatizada. También tenemos la prueba del virus del papiloma humano, que puede ser la cual podemos detectar o bien ADN o bien ARN mensajero o bien o bien, y este virus puede ser, o esta determinación puede ser no genotipado, puede tener un genotipado parcial o un genotipado completo, como luego vemos. También hay veces, o también en determinados países se ha utilizado el COTEX, es decir, se utiliza la citología y la prueba del virus del papiloma humano a la vez, ¿vale? Y otro tipo de pruebas que existe es la inspección visual con ácido acético que se utiliza en los países con bajos recursos. Y aquí quiero hacer un pequeño inciso. Mirad, antes he comentado que en la nueva guía se establece una serie de riesgos, ¿vale? A partir del cual se realizan determinadas conductas. Pues bien, si nosotros tenemos un riesgo muy alto de tener una lesión, se permite que sin tener una anatomía patológica por las características de las pruebas que nosotros hemos tenido, por los resultados de las pruebas que hemos obtenido, nosotros podemos hacer un see and treat, ver y tratar, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto se hace sobre todo en aquellas pacientes donde que no las tratamos, pues vamos a tener una pérdida de seguimiento y también en pacientes, en lugares, perdón, donde por ejemplo no exista pues un sistema adecuado de seguimiento, de valoración y de tratamiento de las pacientes o donde no exista un servicio de anatomía patológica. Entonces, cuando existe un riesgo alto, pues está permitido tratar a estas pacientes, ¿vale? Y ya volviendo a los tipos de pruebas para el cribado del cáncer de cuello, pues también tendríamos los biomarcadores moleculares que están en investigación. Hasta ahora utilizábamos la citología cervical, pero mirar, el problema que tiene la citología es que tiene una sensibilidad muy bajita, una sensibilidad de un 50-60%, aunque la especificidad es muy alta. Y habíamos dicho que queríamos tener una sensibilidad alta para hacer las pruebas de cribado. Ojo, que esta va a ser la herramienta de cribado que vamos a utilizar nosotros entre mujeres entre 25 y 35 años, aunque ya se está hablando que en población vacunada quizás deberíamos posponer esta edad de cribado. ¿Mm? ¿Qué factores van a condicionar esta sensibilidad? Pues bueno, pues la variabilidad del material obtenido, el que lo hayamos hecho correctamente, la calidad de la extensión y ojo, en baja sensibilidad también viene condicionada por la subjetividad, porque requiere una formación por parte de los citólogos y un control de calidad que es bastante significativo. Miren, en los países nórdicos, bueno, que tienen unos programas de screening estupendo, ¿vale? Y que lo llevan haciendo mediante la citología pues, desde hace 50 años, a pesar de utilizar un cribado de forma adecuada, han visto cómo ha ido subiendo el cáncer de cuello. El cáncer de cuello no baja, el cáncer de cuello se mantiene o ha ido subiendo. Y esto es porque, mira, se baraje por una parte, el adenocarcinoma de cuello está subiendo poquito a poco y la citología no sirve para determinar o para diagnosticar el adenocarcinoma y también se está viendo que hay muchas interpretaciones erróneas por parte de los citólogos. Precisamente por eso, porque requiere mucha formación. De hecho, en Estados Unidos hay algunos estudios en los cuales incluso el 30% de las mujeres
a las cuales se le habían hecho una citología, habían tenido a posteriori un cáncer de cuello, perdón, no diagnosticado mediante la citología, porque esta estaba mal interpretada. Con lo cual, bueno, la citología parece que tuviera una buena sensibilidad para hacer una prueba de cribado y precisamente por ello surgió lo que era la citología de base líquida. La citología de base líquida quería mejorar esta sensibilidad, pero lo único que obtuvo, que tampoco es deteñable, es que disminuía el número de muestras insatisfactorias. Por otro lado, permitía que se leyera mejor la citología por parte de los citólogos y también aprovechaba el líquido de la citología para hacer otras pruebas como puede ser una determinación del virus del papiloma humano o no detectar biomarcadores sin necesidad de hacer una nueva prueba a la paciente. ¿Qué pasa con la prueba del virus del papiloma humano? Pues miren, como test inicial, eh, aumenta la protección frente al cáncer de cuello uterino en un 60-70% con respecto a la citología. Eh, ¿Qué ventajas tiene? Pues mucho más sensible, ¿vale? Una de las características que tiene que tener una prueba para el cribado. Tiene un valor predictivo negativo muy grande, con lo cual los intervalos entre prueba y prueba pues, son mayores en el cribado, incluso llegan a los 5 años. Es objetiva, es reproducible y es más coste efectivo. Antes lo que se hacía con la citología para mejorar la sensibilidad era repetirlo año tras año, año tras año. Con esto se ha visto que por su valor predictivo negativo, pues es más coste efectivo que la citología, ¿vale? También permite la autotoma siempre que utilizamos pruebas ADN, ¿vale? Y ese adenocarcinoma que no se detectaba también mediante la citología, pues sí lo hace, mejora la detección con la detección del virus, ¿vale? Pero bueno, como tiene menos especificidad, por eso no se debe utilizar en menores de 30 años. Eh, antes les había comentado si bueno, el utilizar un cotest mejoraba el rendimiento de la prueba, ¿no? Si nosotros del cribado, si nosotros utilizamos citología y virus del papiloma humano, ¿era mejor? ¿No era mejor? Pues bueno, la verdad es que incrementa muy poquito la sensibilidad y en gran manera los costes y la complejidad. Este incremento de la sensibilidad venía sobre todo por el hecho de que gracias al VPH podríamos detectar más cáncer escamoso, pero también más adenocarcinoma, y también porque existe un pequeño número de casos, un 10%, que son cánceres de cuello VPH negativo, y en ese sentido pues sí serviría para mejorar la sensibilidad. Pero bueno, los incrementos de costes y la complejidad dentro de lo que es un programa de salud pública, pues podríamos decir que no compensaría. Aún así, pues tanto la Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia como todas las sociedades científicas a nivel nacional e internacional recomiendan la prueba de cribado, o sea, el VPH como prueba inicial de cribado en mujeres mayores de 35 años. ¿Todas las pruebas son iguales? Pues no, no todas las pruebas son iguales. Existen como más de 200 pruebas VPH, pero solamente un 10% están validadas. Y en este sentido es importante diferenciar entre lo que es una sensibilidad clínica de lo que es una sensibilidad analítica. La sensibilidad analítica es detectar el virus, pero es que podemos detectar virus que no tienen, que son virus transitorios o que no tienen capacidad de transformación maligna, ¿vale? Y lo que nosotros queremos detectar son lesiones producidas por virus que tengan capacidad oncogénica. Esa es la diferencia entre sensibilidad clínica y sensibilidad analítica. Eh, Existen, como he dicho, multitud de ellas. Es fundamental que tengan un adecuado
un adecuado control de calidad. Y bueno, comentaros que hay solamente dos que están validadas por la FDA para el cribado primario, que son Cobas y OnClarity. Y estas dos, esta validación para cribado primario viene de la mano que está validado en líquido o sea, son titología de base líquida y estaba validado este líquido para poder hacer estas determinaciones tanto de biomarcadores como de virus VPH. Las pruebas pueden estar basadas en la detección de ADN, bien por amplificación mediante PCR o bien ADN total, o bien mediante la determinación de ARN en mensajero. Importantísimo, que deben incluir solamente los tipos de alto riesgo, ¿vale? Que son 14 y prácticamente todas, menos una de ellos, captan los 14, genotipan los 14 genotipos. Sin embargo, hay 5 genotipos, entre ellos el 68, el 66, el 39, que prácticamente tienen un potencial tan bajo de progresión que podríamos asumir que se comportan como virus de bajo riesgo. Algunas de ellas, algunos de los genotipados hacen un genotipado parcial, eh, es decir, que diagnostican determinación del virus 16-18 y otros de alto riesgo que no nominan, o bien 16-18-45 y otros, o bien lo agrupan como en dos grupos, grupo 1 y grupo 2. Prácticamente bueno, muchas de ellas utilizan la detección del ADN. La detección de ADN es la que se debe utilizar en el caso de que nosotros hiciéramos la autotoma, ¿vale? Vamos a ver que nosotros vamos a utilizar en en cribado primario la detección del ADN viral que detecta el virus, ¿vale? Lógicamente lo que tenemos que detectar son virus de alto riesgo con capacidad oncogénica. Eh, la detección del ARN mensajero lo que haría era, lo que hace es detectar la actividad del virus y bueno, no está totalmente introducida, no está introducida en el cribado primario porque no alcanza la sensibilidad, si bien sí la especificidad de la detección del ADN y esto hace bueno, que todavía ese intervalo para 5 años eh, no nos parece que no es el adecuado si nosotros utilizamos la técnica de ARN y se debe establecer, ¿vale? Y luego otras determinaciones que están en investigación bueno, que lo que detectan es la actividad viral sería la determinación de la proteína P16 que está involucrada en el ciclo celular, el Ki67, que es una proteína de replicación viral, así como la metilación tanto de células, de genes de células o bien de genes de virus. Pero esto también actualmente se encuentra en investigación y no está dentro de lo que es el cribado primario. Como he dicho anteriormente, no se puede utilizar el ARN mensajero por esa pequeña disminución global de la sensibilidad que hace que no esté actualmente dentro de la utilización para cribado primario y porque no se puede asumir un intervalo de 5 o más años, ¿vale? Entre las rondas de cribado. Y se necesitan, pues bueno, necesitaremos más datos de seguimiento a largo plazo para evaluar la duración o sea, de esa seguridad que nos va a proporcionar una prueba negativa. Y bueno, como conclusión, tenemos que saber que la opción de cribaje, y esto es la idea que nos tenemos que llevar a casa, ¿vale? Es que la opción de triaje más estudiada, que tiene los resultados más consistentes y que tiene un porcentaje, un correcto balance entre sensibilidad y especificidad, sería combinar citología y genotipado parcial para virus del papiloma humano. Bueno, hasta aquí mi pequeña aportación al cribado del cáncer de cuello uterino, a la prueba de VPH, pero no me gustaría terminar sin invitarles a que
entren en la página web de nuestra organización, la Asociación Española de Patología Cervical e Colposcopia, aepcc.org, en el cual no solamente tenemos la guía de prevención de cáncer de cuello, sino que también tenemos otras guías como las de PIN, BAIN, dermatosis, anticonceptivo, colposcopia, infecciones. Yo creo que es un material magnífico bueno, yo creo que deben, que deben que pueden utilizar y que para nosotros es un orgullo bueno, que podamos tenerlo en la página y podamos compartirlo. Y ya finalmente, pues bueno, me gustaría compartir con ustedes y esperar que vengan, invitarles a que acudan al congreso que va a tener lugar en noviembre en Santiago de Compostela, nuestro congreso, el congreso de la EPCC, en el cual estamos trabajando ya muchísimo y para nosotros sería un honor pues contar con su presencia. La verdad es que de nuevo me gustaría reiterarle nuestro agradecimiento, el agradecimiento de la asociación, mi agradecimiento también por contar con nosotros, por poder compartir todo este conocimiento y, y bueno, espero que nos veamos en Santiago de Compostela en noviembre. Muchísimas gracias.